¿Sabías que el buque carguero que se estrelló contra el puente Francis Scott Key en la ciudad estadounidense de Baltimore no es la primera vez que se ve involucrado en un accidente de estas características y que ya tuvo otra colisión en otra ciudad importante en el mundo? Comencemos. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Bueno, al comienzo, cuando observé la primera vez el video de aquel accidente hace tan solo un día aproximadamente, he de decir que me impresionó mucho, ya que en principio pues pensé que era la escena de algún tipo de película de terror por la música y el ambiente, y sobre todo pensé que tenía unos efectos especiales muy buenos. Este fue el primer video que observé en las redes sociales y he de decir que me impresionó mucho. Vamos a observar por qué. Madre mía, por el sonido ambiental pues da como una sensación de escalofríos, y pues cuando te enteras que este video es 100% real, que ocurrió en una ciudad real y que no es nada ficticio y que de hecho fallecieron personas que lamentablemente estuvieron en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y desaparecieron personas y ya se les considera presuntamente fallecidas. Una tragedia verdadera para los familiares. Pero bueno, pasemos al primer accidente en el que se vio involucrado este buque carguero, que de hecho su nombre es Dali. El nombre de este buque carguero se llama Dali. Este buque carguero con nombre Dali, que transporta mercancías y algunas de ellas mercancías peligrosas alrededor de varios países del mundo, ya tuvo un accidente concretamente en uno de los puertos más grandes de Europa, ubicado en la ciudad de Amberes. Y yo voy a leerles un noticiero local de aquí de la ciudad de Amberes hablando sobre este tema y qué es lo que sucedió cuando hubo ese accidente aquí en Bélgica, en la ciudad de Amberes. Voy a leerles un artículo de la Gazette de Antwerpen o Gazette van Antwerpen. Y nos dice pues, bueno, está como ustedes pueden ver en el idioma holandés, pero gracias a Diosito Google pues podemos traducirlo a español e ir leyendo qué sucedió aquí en Amberes. Por cierto, hay un video sobre este accidente ocurrido en el puerto de Amberes y ahora mismo pasaremos a observarlo también en este mismo medio local. Como pueden ver ahora mismo el video en cuestión, aquí podemos ver que es el mismo buque carguero Dali que se estrelló aquí en el puerto de Amberes. Lamentablemente pues ocurrieron daños materiales, pero afortunadamente no hubo víctimas fatales como los ocurridos en Baltimore. Aquí podemos leer en el medio local, nos dice: el megabuque portacontenedores Dali, responsable del hundimiento del puente Francis Scott Key en la ciudad estadounidense de Baltimore, también estuvo implicado en un incidente en el puerto de Westland en julio de 2016, así lo informó el periódico británico The Guardian. El periódico cita el sitio web Vessel Finder, que reúne información y noticias sobre buques de carga. Según el sitio web, el buque portacontenedores chocó fuertemente contra el muro de piedra del muelle cuando quería abandonar el muelle de Durgank. El incidente ocurrió con un buen tiempo y se dijo que fue causado por un error del capitán y del conductor del barco. Un error humano, supuestamente es lo que se dijo aquí. Dice:
Debido a la grave colisión, el portacontenedores sufrió graves daños en la popa, es lo que yo decía. Fue necesario reparar las grietas cerca de la línea de flotación para que el barco estuviera listo para navegar nuevamente. Todo este tiempo el barco tuvo que permanecer amarrado en el muelle de Durgang. No se reportaron heridos en el incidente. Las autoridades belgas también encadenaron el barco durante un periodo tras el accidente. Nos sigue diciendo. El portacontenedores Dali tiene una eslora de 300 metros, supongo que es la longitud, y un manga de 48 metros, y navega bajo bandera de Singapur. El barco fue construido en el 2015 por Hyundai Heavy Industries en Corea del Sur, es decir que el barco tiene apenas 9 años de vida, y con tan solo un año de vida pues tuvo su primer accidente. El propietario del portacontenedores Dali es la empresa griega Ocean Bulk Maritime. La empresa Stellar Mali LLC es actualmente propietaria del Dali. El barco se encuentra atrapado actualmente bajo los escombros del puente derrumbado en el río Patapsco. Los medios locales informaron poco después del incidente que se produjeron varios cortes de energía en el Dali, justo antes de que el portacontenedores chocara contra un pilar del puente. La compañía naviera en cuestión anunció previamente que estaba trabajando con las autoridades locales para la causa exacta de la colisión. Bueno, como pueden observar, pues no es la primera vez que este portacontenedores se ve involucrado en este tipo de accidente. El accidente en la ciudad de Baltimore, pues, es el segundo accidente que ha tenido este buque de carga con nombre Dali. Pero, ¿por qué ha colisionado este puente? Se supone que debería soportar golpes tan fuertes, o al menos eso es lo que una persona debe pensar, o los ingenieros supongo que deben tener en cuenta antes de construir esa mega ingeniería, esa infraestructura. Es mi manera de ver, y vamos a leer rápidamente un artículo también publicado pues en la página web de CNN en español. Cuando un buque de portacontenedores chocó este martes contra el puente Francis Scott Key en Baltimore, causó el desastroso derrumbe que dejó 6 personas al parecer fallecidas y se llevó por delante uno de los enlaces de infraestructura clave de la región. Obviamente debe ser una infraestructura clave porque es un puente de más de 2 kilómetros y reparar todo eso pues llevará muchísimo tiempo. Será meses por no decir años. Pero esta no es la primera vez que ocurre un impacto de este tipo. 4 décadas antes, otro portacontenedores que se quedó sin energía chocó contra el mismo puente, pero esta vez se mantuvo de pie, es decir, el puente. La drástica diferencia de resultados entre los dos accidentes es un ejemplo de los peligros causados por el enorme aumento del tamaño de los buques de transporte marítimo en las décadas intermedias. También plantea interrogantes sobre si los cambios en el diseño del puente podrían haber evitado el colapso mortal. Yo estoy seguro que si se hubiesen preocupado más sobre los cambios en los diseños de los buques y digamos esta ingeniería que en cierta manera ya es obsoleta, pues esta tragedia se pudo haber evitado. Pero lamentablemente Estados Unidos se ve digamos, gastando muchísimo dinero de sus impuestos, dinero que pagan los contribuyentes estadounidenses, pues se gastan más en conflictos bélicos, independientemente de cualquier país que sea. Y se gastan también muchísimo dinero con el tema de la inmigración, y saben perfectamente de lo que estoy hablando. Y no han prestado atención a algo muy vital que debería ser prioridad desde mi punto de vista, como son renovar y dar un buen mantenimiento a las infraestructuras de todo Estados Unidos, es decir, a los puertos, aeropuertos, los puentes, las autopistas y todo lo que conlleva tener un país con unas infraestructuras muy buenas para que los ciudadanos puedan disfrutar por todos esos impuestos que ellos pagan. Pero lamentablemente no es así. Yo viví en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Nueva York, y lo que ahí me impresionó fue las estaciones de metro.
Y no precisamente porque sea algo muy lindo de ver, sino más bien todo lo contrario. Me impresionó lo sucio que era, lo deteriorado que estaba y el estado muy lamentable y deplorable en el que se veía. Y me preguntaba por qué Nueva York, al ser una ciudad cosmopolita, es una ciudad, yo diría que es la ciudad más reconocida de todo el planeta, pues ¿por qué tiene ese tipo de infraestructuras? Seguramente Nueva York tiene muchísimo dinero y eso se ha visto por todas esas ayudas que han dado a todos esos inmigrantes que también han llegado. Un estudio de CNN sobre registros públicos y entrevistas con una decena de expertos en puentes y transportes marítimo muestra que cientos de puentes sobre vías navegables estadounidenses se construyeron hace décadas. Lo que yo decía, son infraestructuras ya obsoletas, cuando los portacontenedores tenían un tamaño y un peso muy inferiores a las actuales. Los puentes de la época en que se construyó el quay no estaban diseñados para protegerse contra colisiones con buques tan grandes como el Dali, el buque que causó la catástrofe de Baltimore. Aquí podemos ver una fotografía en primera plana, pues, de cómo está el estado actualmente o hasta la última actualización del buque Dali. Como vemos, es un buque súper grande. Pero bueno, esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto, las compañías de seguros se responsabilicen también por las pérdidas causadas y que se castigue si hay responsables en este tipo de accidentes, porque aquí en este accidente, pues a comparación de la ciudad de Amberes, del puerto de Amberes, que no hubo fallecidos, pues en Baltimore sí que hubieron víctimas fatales. Y bueno, y sin nada más que añadir, pues espero que te haya gustado este video y si quieres enterarte de más noticias, pues puedes suscribirte a este canal que hago contenido muy variado. Cuídate mucho y nos veremos en un próximo video y puedes comentar si te ha gustado o si quieres insultarme también puedes dejar tus insultos aquí abajo. Cuídate, un saludo, nos veremos hasta la próxima, bye.